México, ¿tenemos confianza de que hay juicios justos? ¿Qué tipo de reforma judicial necesita nuestro país? Para conversar sobre un estudio sobre este preciso tema me acompaña Julio Ríos Figueroa. Él es investigador del CIDE y quien hizo este estudio junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué encontraste? Mira, el reporte se llama El buen juez por su casa empieza, Sí. la necesaria autorreforma del Poder Judicial de la Federación. Ahí está la nuez del estudio. Es Sí. decir, el Poder Judicial está en una crisis de legitimidad. Estás hablando del Poder Judicial Federal. Federal. Correcto, Sí, esto para- es sobre el Poder Judicial Federal. Muy bien. Ujú. Está en una crisis de legitimidad. La percepción de si podemos tener juicios justos o no, cuando ves las encuestas que no hacen exactamente esa pregunta, pero Sí. confianza, etcétera, está muy baja, alrededor del 30% de la población. Y entonces hay que hacer algo. Sí. ¿Qué se debe de hacer y cómo? El punto del estudio es, el propio Poder Judicial debe de tomar este problema en sus manos y avanzar en aquellas áreas que no requieren ni reforma legal ni reforma constitucional, que son un montón. Por ejemplo. Por ejemplo, muchos de los detalles de la carrera judicial, ¿no? El modo como se hacen los concursos, si Sí. se transparentan las distintas etapas y los participantes. Eso lo hace el Consejo de la Judicatura. Eso lo hace el Consejo de la Judicatura y con base en la ley como está ahorita, el Consejo de la Judicatura puede hacer un muchísimo mejor trabajo. El proceso de adscripción, ¿no? Que es muy conflictivo, es decir, una vez que ganas el concurso, ¿a dónde te van a mandar a ser juez? ¿A Tamaulipas, a la Ciudad de México, a Chiapas? Sí. ¿A dónde? Ese proceso se puede mejorar muchísimo. Ustedes lo que encontraron es que hay mucha opacidad en esos procesos, ¿no? ¿Es correcto? Hay opacidad y sabes que hay muy poca estabilidad. Sí. Cambian año con año los criterios. términos de los concursos, los Sí. criterios, quién puede participar, no, qué se abre, qué no se abre. Hay poca estabilidad, ha cambiado muchísimo. Sí. Ahora, también encontraron temas de nepotismo. Bueno, en parte este es una serie de sugerencias que se hace a raíz del diagnóstico Sí. realizado también por Mexicanos contra Sí, la sí. Corrupción. En y otro estudio, ¿no? En el estudio de nepotismo y Sí, redes familiares. por eso lo traigo a colación, porque digamos, esta es la segunda parte de algo que ya habían encontrado ustedes. Exactamente, con es la parte anterioridad, de ¿no? las sugerencias. ¿Qué Sí, hacer? sí. Dado que hay entre otros problemas. Pero me voy al estudio pasado y en el estudio pasado lo que encontraron es que si hay una red de familias que tienen, pues ahora sí que mucha suerte, por llamarlo de alguna manera, Son ¿no? solidarios con la familia. Tienen vara alta en el Poder Judicial porque todos trabajan ahí en el Poder Judicial. Sí, se confirmó lo Sí. que se sabía, Sí. era un secreto a voces, que la presencia de familiares en el Poder Judicial de la Federación es enorme. Pero también se reveló que hay mucha variación. Hay circuitos como Oaxaca, Sí. como Guerrero, como Chiapas, los de los estados más pobres, en donde hay muy poca presencia de familiares, de jueces y magistrados. Pues porque no les gusta estar en esas zonas. Bueno. ¿No? No las deben ver apetitosas. La ¿no? pregunta es interesante. Sí. ¿Por qué? Porque Pues en sí. circuitos como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, ahí la presencia de familiares es muchísimo más importante. Bueno, pues digo, yo no sé cuál sea, pero mi hipótesis es que ahí está la lana, mano, ¿no? Bueno, la Digo, lana, pero a ver. La lana en el sentido de que hay más Producto Interno Bruto, hay más casos judiciales y se vuelve más apetitoso estar ahí en esos circuitos, ¿no? Pero eso entonces es más peligroso, porque Sí. la lana en términos de salarios al Sí. personal, jueces, es la misma en todos los circuitos. es el Correcto, Poder gana lo Judicial mismo Federal. en Chilpancingo que en Guadalajara, ¿no? Tú estás apuntando están estas redes familiares en los lugares donde hay más dinero en el Estado. Entonces Claro. eso ya te apunta también a vínculos probablemente con litigantes, Sí. con partes Con poderosas. corrupción, vamos a llamarlo. O sea, hay más corrupción potencial, digamos. Potencialmente, ¿no? O sea, Potencialmente, Habría no. que analizar bien. Ahora, regresemos al estudio que están haciendo ustedes. Y yo también quiero decir que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también actúa como presidente de la Judicatura, Arturo Saldívar, sí creo que tiene claro esto, ¿no? Yo creo que sí.
Él en su proyecto para ser presidente de la Suprema Corte, y hay que decirlo, los otros candidatos Sí. que también presentaron su proyecto para ser presidente de la Corte, todos dijeron, estamos en una crisis de legitimidad, Sí. tenemos que hacer algo. Sí. El ministro presidente Arturo Saldívar, bueno, lo dijo y lo ha hecho, ¿eh? O Sí. sea, yo creo que sí han iniciado procesos en contra de jueces o magistrados que tenían ya abiertas algunas investigaciones sobre presunta corrupción. Sí. Yo creo que el presidente debe de ir a fondo. Tiene ¿Más? O sea, sí, porque estos Sí. son intervenciones quirúrgicas Sí. que está muy bien. Sí. Pero Quitar al juez de los Porquis, por ejemplo, Exacto. en Veracruz, ¿no? Le quedan Sí. 3 años y medio. O sea, Sí. ya se le pasó medio año Sí. de sus 4 años. Hay que enfocar las baterías en dónde se va a reformar, dónde puede tener más impacto. Y el mensaje del reporte es carrera judicial. A ver. Arregla todo el proceso que va desde cómo reclutas, cómo seleccionas a los futuros jueces y magistrados, cómo se forman. Hay que arreglar la escuela judicial, el Instituto de la Judicatura Federal. Hay un instituto. Hay un instituto, no sabía. sí. Pero el instituto puede funcionar mucho mejor, que se convierta en una escuela de formación de jueces. Sí. Que sea muy difícil entrar, no a ser juez y magistrado, sino al Instituto de la Judicatura. Sí. Después de entrar ahí, que curses 1 año, 2 años, ¿no?, de materias que te preparan para ser juez y después eres juez o magistrado. Una especie como de Matías Romero que tiene el servicio Bueno, yo creo de que Relaciones ese Exteriores. sería el ejemplo dentro de México. El Matías Romero es un muy buen ejemplo. Sí. Sí. Ahora, dime una cosa, tampoco aquí México tiene que inventar el hilo negro, o sea, quiero suponer que hay mejores prácticas en el mundo de poderes judiciales que funcionan mejor porque tienen precisamente muy bien desarrollados estos sistemas, ¿no? Así es, ¿no? En el reporte se señalan varias. A ver. El caso paradigmático del Poder Judicial con formación burocrática, que así se le llama, es el francés. El francés. Que tiene muchos años, la Sí. Escuela Nacional de la Judicatura. Es el modelo que yo te conté en un minuto, ¿no? Bueno, por cierto, tienen 500 años, quiero pensar, ¿no? O sea, Bueno, el Estado francés es un Estado que se consolidó como Estado hace muchísimos. Pero la muchísimos profesionalización siglos. de la burocracia, incluyendo los jueces, tiene de fines del siglo XIX, principios del XX. Ok. Mira. Sí. Ok. En nuestra región, el país que ha avanzado mucho en eso es Brasil. Sí. O sea, Brasil Yo también. te iba a decir Chile, porque siempre Chile dicen que los Pero chilenos. Chile no tiene Consejo de la Judicatura. Mira, Tienen interesante. normas más fuertes que, digamos, regulan los procesos de selección, pero no tiene consejo y todo es un poco más, digamos, por tradición. Ok. Brasil es el país en América Latina que en 1930, Getúlio Vargas, en la Claro, dictadura, impuso este sistema de selección meritocrática en todas las secretarías de Estado, incluyendo el Poder Judicial. Ajá. Entonces, no es casualidad que tú veas al Poder Judicial, digo, ahorita Brasil está en otra situación, Sí. pero que hayamos visto al Poder Judicial en Brasil haciendo estas investigaciones espectaculares claro. contra empresarios, contra jueces, contra No, legisladores. yo tuve la oportunidad de entrevistar a Sergio Moro, que ahora es el ministro de Justicia, por cierto, y fue el juez que metió a Lula a la cárcel, ¿no? Y era muy enfático de que la autonomía de los fiscales y de la policía y de los jueces era importantísima para que funcione el sistema de justicia, ¿no? Es muy importante. Y se da a través del reclutamiento, de la profesionalización y de la construcción, digamos, de una organización eficaz en todos los niveles. Y para eso hay que darle a las personas que trabajan ahí estabilidad, dignidad, una remuneración justa, Bueno, una ganan perspectiva bien, de ¿no? carrera. Pero sí ganan bien. Bueno, a ver, López Obrador se queja amargamente de lo que ganan los ministros de la Corte, pero también los magistrados, etcétera. O sea, entiendo que en el Poder Judicial de la Federación, no sé ahora, pero hasta antes de este sexenio se pagaba bien, Julio. Todavía. Sí. Los jueces y magistrados ganan bien. Sí. Secretarios también, Sí. pero hay por ahí más de 60 puestos en los que hay que evaluar si su función corresponde con su remuneración. Hay que ordenar la Ok. carrera judicial y hay que ordenar la carrera administrativa de personas Son que dos elaboran. cosas. Son dos cosas, porque unos son Sí. los que quieren llegar a ser juzgadores. Sí. Esa es carrera judicial. Sí. El secretario que hace el proyecto, Sí. el juez, el magistrado. Otros son los analistas, las secretarias, Sí. las personas que trabajan para que sea posible que la justicia trabaje de modo eficaz. Ellos también requieren estabilidad, Claro. perspectiva, buena remuneración. Claro. Y el Poder Judicial no tiene una carrera administrativa. Estos dos son los pilares y yo creo que el ministro Saldívar Sí.
Si se enfoca ahí, sería una apuesta ganadora. Ahora, dime una cosa, y me queda un minuto y te lo tengo que preguntar. ¿Cómo cambia esto el nuevo sistema penal acusatorio que entiendo que ya está ya entró en vigor, ¿no? O sea, sí. También ahí ha tenido un cambio fundamental en el sistema de cómo realizan los juicios orales, públicos, etcétera, ¿no? Pues no, son dos cosas completamente distintas. Uno es cómo reclutas y formas a los jueces, otro es el funcionamiento del sistema procesal penal. Correcto, pero quiero pensar que los dos van de la mano. O sea, tú tienes jueces que aprendieron en un sistema y de repente, oye, pues te tienes que ahora capacitar para el otro sistema. Ciertamente, la escuela de la judicatura puede servir como un mecanismo para formar a los jueces que ya pertenecen al sistema nuevo, pero que estudiaron bajo el anterior, para prepararlos para el nuevo y para formar a los nuevos. Y ojo, ahí viene la reforma laboral que implica un cambio en la justicia, que es de las mismas proporciones de la reforma procesal penal o mayores. Sí, porque ahora las juntas de conciliación y arbitraje van a ser parte del Poder Judicial. Exactamente, todos esos juicios van al Poder Judicial. Sí. Necesitas gente igual, muy bien formada, muy capacitada, muy eficaz. Necesitas una organización que funcione bien. En conclusión, Julio, ¿qué dirías? En conclusión, el Poder Judicial está en una situación de una gran oportunidad para tomar en sus manos una reforma que es muy necesaria para que recupere, construya legitimidad y prestigio entre la ciudadanía en general. Porque si no se la van a imponer, porque también ahí está la amenaza, por lo menos del senador Monreal, de que si no lo hacen, incluso el presidente te diría, van a intervenir para imponérsela. Efectivamente. ¿No? Y a mí no me gusta eso, yo prefiero que se autorreforme el Poder Judicial a ver una intervención de otro poder sobre el Poder Judicial, ¿no? Sin duda. Y hay gente valiosísima en el Poder Judicial, el ministro Saldívar lo tiene claro, jueces, magistrados, ministros que quieren hacer esto. Yo digo que hay que... Y hay que decirlo, son lo mejor, porque si ya nos vamos al fuero común en los estados, ese es un animalote de otro tipo, ¿no? Sí. Gracias, Julio. Por cierto, el estudio está disponible en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí. El buen juez por su casa empieza. Está ese y está el del nepotismo. El del nepotismo también. Que está interesantísimo el del nepotismo. Gracias, Julio. Gracias y felicidades. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.